Bueno, esto es un paréntesis antes de comenzar el video para agradecer a las personas en este caso que han estado comentando durante los que aquí las voy a estar dejando y también para dar un saludo especial a lo que serían dos personas que me lo pidieron, tanto Oliver Delgado Tecpa y Red MM Fanfics que en videos anteriores me habían pedido que si los podía saludar en el siguiente. También estoy dejando lo que son los últimos comentarios que se han visto en los videos para que pues todos tengan lo que es su momento durante el video y también para agradecer a lo que sería el primer miembro del canal, que en este caso estaba revisando, que sería Fred Slime 7676. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo y vamos a continuar así. En este caso pues esto se estará viendo durante los siguientes 15-14 videos. Hey muchachos, antes de comenzar el video, recordarles como siempre, el fanfic no es mío, dejaré el link de la historia original en la descripción y también para recordarles en este caso que ya tenemos lo que son los miembros activos. Con esto nos podrán colaborar al canal y también tendrán distintos beneficios como podría ser acceder a los videos primero y tener distintos beneficios al momento de los envíos. Sin más, comencemos ya el video. Naruto. Fue durante el descanso para comer cuando me di cuenta de que había cometido un error terrible. Vale, fue durante el descanso para comer cuando me di cuenta de que había cometido un error, aparte de no poner bien la maldita alarma. Aunque estén relacionados por causa y efecto. Salí del aula poco después de que sonara la campana y miré alrededor intentando encontrar un tablón de anuncios en una de las paredes. Recuerdo vagamente que el manual del estudiante mencionaba que la escuela publicaría mapas del campus en ellos durante la primera semana más o menos, para ayudar al nuevo grupo de estudiantes. Al ser una escuela de ascensor, acogía a la mayoría de sus alumnos en los primeros cursos y, por tanto, la mayoría ya conocía la distribución del centro. Por tanto, imprimir un mapa en cada manual cada año se consideraba un desperdicio de tinta y papel cuando un conjunto de mapas tamaño póster podía hacerse una vez y reutilizarse. Al ver un mapa al otro lado del pasillo, 2 clases más abajo, me acerco y me uno al pequeño grupo que merodea alrededor del tablón de anuncios para echar un vistazo. HMMM. Parece que la cafetería está en la planta baja, junto a la división de primaria. Parece que me queda un poco de camino por delante. Un momento después me di cuenta de que era el único en la pizarra y vi que el pasillo empezaba a vaciarse, algunos estudiantes subían las escaleras y otros volvían a sus aulas, presumiblemente para comer. Eché un vistazo rápido al mapa e intenté grabar el plano del campus en mi memoria durante un par de segundos, luego me di la vuelta y empecé mi búsqueda de comida. Me muero de hambre. Miré a mi alrededor mientras caminaba por el pasillo hacia una escalera, disfrutando de las vistas y los sonidos del colegio. Siguiendo las expectativas de mi experiencia en clase, prácticamente eran todas chicas, con solo un puñado de chicos más. Había una energía en el aire, una sensación no del todo de emoción, sino algo más parecido a despertarse por la mañana y simplemente saber que sería un buen día. Había un grupo de chicas merodeando junto a otro tablón de anuncios a mi izquierda, riéndose de lo que las chicas hablan con sus amigas, mientras una carcajada desatada de voz masculina resonaba desde un aula detrás y a mi derecha, ligeramente amortiguada por la pared. Un par de chicos estaban reclinados en la barandilla de la escalera, con expresiones aburridas y tonos bajos, mientras ambos miraban sus móviles y charlaban, ignorando a todos y a todo lo demás a su alrededor. Y detrás de todo eso estaba el ruido constante de voces apagadas y pasos resonantes que actuaban como el sonido de fondo en un plató de cine. Parecía que prácticamente todo el mundo estaba de buen humor, nerviosos o no, e incluso los estudiantes que son enemigos declarados de ir a la escuela a nivel conceptual, como yo, disfrutaban del ambiente. Explorar recién llegado comunidad foro betas historia búsqueda Naruto más High School de XD crossover, barra Naruto and High School de XD crossovers barra 1402, 9502, más, no pude evitar la sonrisa que se me dibujó en la cara. Aunque quisiera, no podría deshacerme de ello. Cuando llegué a las escaleras y empecé a bajar, metí las manos en los bolsillos y saqué el móvil. Entonces me quedé paralizado al darme cuenta. Teléfono en la mano derecha. Comprobado. El bolsillo derecho de mi pantalón está ahora vacío. Mi mano izquierda está en el bolsillo izquierdo del pantalón. Ese bolsillo está vacío. La sonrisa desapareció de mi rostro al instante. ¿Dónde demonios está mi cartera? Mi fiel Gama-chan que nunca se ha separado de mí en las buenas y en las malas. ¿Quién me siguió sin ser tocado incluso durante la guerra? Rápidamente revisé los bolsillos de mi chaqueta escolar solo para volver vacío también. Eché la cabeza hacia atrás y me rasqué el pelo con ambas manos, frustrado.
Piensa en Naruto, piensa, suspiré y dejé caer los brazos sin fuerzas de la cabeza, moviendo una mano para frotarme la nuca. Rastreé mis pasos de esta mañana para intentar averiguar qué me estaba perdiendo. Veamos, me desperté y cogí el móvil de la mesilla, no Gama-chan. También cogí pantalones limpios de mi cómoda y lo único encima era mi desodorante, así que no era eso. La encimera del baño. No, solo llevaba algo de jabón, mi cepillo de dientes, una taza y enjuague bucal. Así que debía de estar abajo, o bien en el pequeño salón o la cocina. Que pasé corriendo de largo. Sin querer, vino a la mente un recuerdo de la mañana anterior, de mí volviendo a casa tras volver de comprar mi teléfono. Entré en la cocina con la intención de coger algo para picar mientras estaba absorta en averiguar las funciones de mi móvil, y distraídamente lancé mis llaves y a Gama-chan sobre la pequeña mesa circular del comedor camino a la nevera. Ah, sí, nunca cerré la puerta de casa con llave esta mañana, ¿verdad? No es que importe tanto. Vivo en lo más parecido a una urbanización cerrada que tiene este pueblo, así que no hay un riesgo real de robo, especialmente teniendo en cuenta que el complejo sí tiene una puerta. Espera, literalmente es una comunidad cerrada. ¿Vivo en una urbanización cerrada? ¿Qué demonios? ¿Qué es esta sensación que estoy sintiendo? ¿Es así como se siente formar parte de la clase media alta, darse cuenta de que ya no soy un chivato? Se siente, en realidad, es un poco doloroso. Siento que el estómago se retuerce en un nudo. Solo cuando escuché un extraño sonido de burbujeo desde algún lugar debajo de mí salí de mi ensimismamiento y miré a mi alrededor, para ver a los dos chicos apoyados en la barandilla mirándome un momento antes de volver a lo que sea que estuvieran haciendo. Oh. Ese sonido era mi estómago. Esa sensación era mi estómago. Todavía tengo un hambre de joder. Suspiré una vez más y me di la vuelta para subir las escaleras en vez de bajar. Como no tenía dinero para comprar algo de comida, mejor salía a tomar aire fresco. Un poco de estiramiento ligero también debería ayudar a calmar el hambre, así que el tejado era un lugar perfecto para tener privacidad. Por muy popular que fuera en la ficción como el manga y el anime, en realidad, la mayoría de los estudiantes nunca irían a las azoteas de sus escuelas. En la mayoría de los casos, los tejados están fuera de límites y las puertas están cerradas con llave, y no las usa nadie más que los equipos de mantenimiento para cosas como los sistemas de ventilación. En el caso de que realmente haya espacio utilizable, la mayoría de los estudiantes prefieren quedarse en las cafeterías, reservando el espacio para ciertos clubes y actividades prácticas de clase, como el experimento de la caída del huevo. Cuando llegué arriba de las escaleras, probé el pomo de la puerta y solo me sorprendió un poco descubrir que estaba sin cerrar con llave. Sinceramente, esperaba tener que buscar un clip o algo para abrirlo. Bueno, supongo que la academia es más relajada con este tipo de cosas que la mayoría de las escuelas que he leído. Un momento después, entré en la luz. Con eco. Después de que la campana nos dejara salir para comer, recogí mis cosas y me dirigí directamente a las escaleras, ignorando todo y a todos a mi alrededor, con un objetivo en mente: el tejado. Eso estaba bien, los demás estudiantes no me lo reprocharían si no respondía a sus saludos. Normalmente lo achacan a que actúo como un kudere estereotipado, lo cual usé precisamente para tener ese tipo de libertad social. A pesar de que los otros estudiantes suelen hacer un gran escándalo por mi apariencia, joven y menuda, rara vez intentan interactuar conmigo directamente, mientras que los que sí lo hacen suelen ser de los que no tienen ningún filtro verbal ni sentido de vergüenza social. De hecho, los otros estudiantes solían intentar alejar a esos de mí por una extraña sensación de protección. Molestamente, aunque eso facilitaba que me moviera por los edificios escolares sin molestarme, también reforzaba la imagen que el otro tenía de que yo era infantil. Que mi pecho no fuera tan grande como el de Rias Buchou o esa vaca Akeno, no significa que parezca infantil. El pecho de Sona Kaichou es del mismo tamaño que el mío, y nadie la confunde nunca con una niña de primaria. Vale, Sona no es una gran comparación con la forma en que dirige el colegio con mano de hierro. Al llegar arriba de la escalera, saqué la llave de acceso de mi mochila, habiendo pedido a Rias que me comprara una el año pasado. Empujando la puerta un par de momentos después y dando unos pasos hacia la azotea, me recibió aire fresco y luz cálida del sol. Como era de esperar, el sol y la brisa de principios de primavera hicieron del tejado un lugar perfecto para comer y luego echarse una siesta. Me giré hacia la entrada de acceso al tejado y salté rápidamente, agarrándome fácilmente al saliente y saltando hasta el nivel más alto del tejado.
Si alguien viniera a buscarme mientras dormía, no podría encontrarme aquí arriba para interrumpirme. Usé una pequeña ráfaga de magia de fuego muy básica para evaporar cualquier humedad que quedara en el tejado de grava antes de sentarme, y saqué mi vento de la bolsa. Luego usé un pequeño círculo de teletransportación para invocar mi segundo vento de mi escondite secreto en la cocina del antiguo edificio escolar. La primera fue una comida de verdad preparada para mí por Aquino, con un par de bolas de arroz, pescado empanizado y algunas verduras, todo rociado con una salsa casera. Por muy pervertida que fuera en privado, era excelente interpretando el papel de Nadeshiko tradicional Yamato, especialmente en su afición de preparar comida para el club. Mi segundo vento fue básicamente una forma de esconder aún más snacks de lo habitual a la vista para que Buchou no montara un escándalo por mis hábitos alimenticios. Contenía varios tipos de mochi, un par de brochetas de dango y una bolsa de pescado sueco que compré en una tienda de dulces especializada que importa internacionalmente. También saqué mi reproductor MP3 y unos auriculares de la mochila, y los coloqué al cuello mientras preparaba la música para sonar. Después de encontrar la canción que quería poner, una canción de rap inglesa de Occidente, y de enchufar los auriculares, me los puse en los oídos. Con eso resuelto, pulsé reproducir, abrí mis ventos y empecé la comida. Elegí un onigiri con una mano, mientras con la otra cogía un trozo de pescado con un par de palillos y me lo metía en la boca. Di un bocado a la bola de arroz justo después y empecé a masticar. Suspiré satisfecha momentos después ante la mezcla de sabores. El arroz era esponjoso y masticable, con un relleno dulce y pastoso de ciruela, mientras que el pescado tierno era una mezcla salada de empanizado crujiente y una salsa de soja mantecosa. Después de saborear el primer bocado, me devoré el resto de la bola de arroz en segundos y empecé a picotear las verduras. Casi no me di cuenta cuando la puerta de abajo se abrió. Solo me llevó un momento pasar en silencio de la posición sentada a tumbarme boca abajo, manteniendo el acceso total a mi comida sin riesgo de ser visto. Después de pausar la música de inmediato, me metí a la boca sigilosamente un trozo de brócoli cubierto de salsa justo cuando me llegó el sonido de la puerta cerrándose. Esperé un par de segundos. No hay pasos. Me volví a poner los auriculares poco a poco en el cuello, masticando la verdura crujiente muy despacio para no hacer ruido, saboreando la salsa cítrica. Que no hubiera oído ningún paso, no significaba que quien fuera realmente volviera a entrar. Podrían haber decidido quedarse cerca de la puerta a tomar aire fresco, o haber sido un estudiante universitario colándose para fumar, aunque lo segundo no era probable por la ausencia de olor a humo en el aire. Aún masticando, me arriesgué a asomar la cabeza para confirmar si quien había subido se había ido o no. Me detuve inmediatamente y mantuve la posición tumbada cuando otro trozo de pescado fue acercado a mi boca, porque cerca del borde del tejado, a unos 30 pasos, estaba el nuevo rubio con esos tatuajes de bigotes. Pastel de pescado o algo así. Había doblado su americana y la había colgado sobre la barandilla, y caminaba más hacia el centro del tejado. ¿Cómo llegó allí sin que yo me diera cuenta de nada? No tengo los oídos descubiertos, pero aún así, todos mis sentidos son más agudos que los de cualquier humano normal. Debería haber oído el movimiento de la grava o el roce de su ropa. Seguí observándole mientras comía, intentando averiguar qué pasaba. Había empezado a hacer estiramientos bastante básicos, aunque impresionantes, girando y doblándose de formas que la mayoría de adolescentes tendrían calambres, y manteniendo posturas que cansaban incluso a adultos atléticos durante minutos. En algún momento, terminé el pescado y las verduras y pasé a los dulces, dejando mi otra bola de arroz para más tarde. A mitad de la hora de comida, empezó a lanzar puñetazos y patadas increíblemente hábiles contra oponentes imaginarios, esquivando ataques inexistentes, y aún no había sudado ni se había quedado sin aliento. Lo cual no era nada normal para un humano del que no podía sentir ni magia ni chakra. Ni siquiera ningún touki, la versión más básica del chakra. Fruncí el ceño, molesto. Mis planes perezosos de comer se vieron interrumpidos porque algún fenómeno físico decidió hacer ejercicio en la azotea en vez de en el patio o el gimnasio. Mi atención volvió a centrarme en él de repente cuando realizó una patada alta ascendente y, moviéndose con el movimiento, saltó del suelo con prácticamente solo un movimiento del pie restante hacia un mortal giratorio. Por un momento, el mundo pareció pasar en cámara lenta mientras sus ojos se cruzaban con los míos y se abrían de par en par mientras seguía boca abajo, girando en el aire. Entonces el mundo volvió a acelerarse, el momento había pasado, y chilló al fallar el aterrizaje, esparciendo grava a su alrededor con un golpe mientras su impulso le hacía rodar hacia mí.
Se me ocurrió que eran los primeros sonidos que había hecho en todo el tiempo que había estado allí arriba. Me incorporé desde mi posición boca abajo y me dejé caer de nuevo con las piernas colgando por el borde del tejado de la escalera. Ya había descubierto mi tapadera, y él claramente no estaba aquí buscándome, así que más me valía ponerme cómoda. Saqué un palo de tango de mi caja y empecé a masticar uno mientras veía cómo el raro, admitidamente impresionante, se levantaba poco a poco. Personalmente podría seguirle el ritmo en velocidad, resistencia, control corporal y flexibilidad, pero según las métricas de un yokai medio diablo, cuando hablamos de lo que a mis juicios parece un humano, estoy bastante seguro de que ningún humano en esta escuela, mago o no, podría seguirle el ritmo. Además, no soy malo en combate cuerpo a cuerpo. No soy el mejor del colegio, eso probablemente sería para Yuuto o para alguno de los miembros del club de Kendo y probablemente debería entrenar más, pero no soy malo. Esa pequeña actuación, sin embargo, superaba con creces mi nivel. Si tuviera siquiera la mitad de fuerza y velocidad que yo como demonio, seguro que me ganaría más a menudo en combate físico puro. Ya estaba completamente de pie, se echó la camiseta y los pantalones mientras me miraba, con una sonrisa forzada y mejillas rojas pintando su rostro entrecerrado. Hola, Touhou, ¿verdad? Terminó de acariciarse la ropa y se frotó la nuca. Yo, no pensaba que hubiera nadie más aquí arriba, jeje. Soy Uzumaki Naruto, por si no habéis oído mi nombre en clase. Terminé de masticar el dango y lo tragué antes de decir lo que había pensado momentos antes. Muévete en silencio. Después saqué otro dango de mi brocheta con los dientes. Su expresión entrecerrada y avergonzada se transformó en sorpresa, abrió los ojos por reflejo y dio un paso atrás. Ni una sola piedra de grava desplazada, ni un pantalón con volantes, ni chirrido de zapato. Así, sin más. Añadí durante una pausa en la masticación, señalando con un dedo hacia su mitad inferior. Pareció no saber qué decir por un momento antes de que pareciera tener una idea. Se encogió de hombros y abrió la boca. ¿Soy ninja? Dijo con naturalidad y un tono interrogante al final. Su expresión era relajada. Es decir, no era lo que esperaba. No estoy muy seguro de qué esperaba. Definitivamente no es una admisión directa. Era bastante fácil para el lado sobrenatural del mundo desviar y manipular a los despistados incluso sin usar manipulación de la memoria, porque era más fácil para los humanos creer en explicaciones mundanas que saltar a algo tan extravagante como lo sobrenatural. Las sociedades secretas mundanas, en cambio, generalmente tenían que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. La gente cuerda no cree en lo sobrenatural, pero solo los locos no creen que existan organizaciones turbias. Tenía razón, definitivamente es un raro. Terminé de masticar y tragué mientras le miraba. Se movió un poco sobre sus pies. Cogí otro dango y empecé a masticar de nuevo, observando mejor sus rasgos ahora que estaba delante de mí y no se movía tanto. Su pelo era de un rubio más oscuro que el de Yuuto, casi amarillo, y su piel era de un bronceado saludable y uniforme, pero más claro que el típico hierro de un anime. Sus ojos ahora estaban bastante visiblemente azules, ya que no entrecerraba los ojos como un zorro. Hablando de zorros, esos tatuajes de bigotes ahora tienen mucho más sentido. Probablemente consiguió que aprovecharan su sigilo y la forma en que se ven sus ojos, para que parecieran un bromista astuto o algo así. Se inquietó un poco más bajo mi mirada mientras terminaba la empanadilla. Sinceramente, ya destacaba como un raro, por su comportamiento en clase. Cuando alguno de los otros estudiantes le preguntaba por él y su antiguo colegio, él respondía con la misma sonrisa constante y entrecerrar los ojos, hablando mucho mientras al mismo tiempo no decía nada, cosas que se podían entender solo con observarle. Cuando el profesor le advirtió que se pusiera la chaqueta normalmente, dijo que se le había olvidado que la había dejado así, como si eso explicara algo. Llegar al primer día de clases con la camisa de vestir desabrochada y la americana colgando de los hombros como una capa, sin parecer raro, mezclado con su aspecto gaijin, solo le hacía parecer una especie de delincuente chuniweb. Incluso su nombre sonaba como sacado de uno de los mangas de Rias. Si hubiera sido solo una cosa entre el movimiento silencioso, la aparición destacada o su forma de hablar sobre temas relacionados con él, probablemente lo habría dejado de pensar en que tiene una habilidad única, ser un delincuente de huevo o una persona muy reservada, respectivamente. Pero tal y como está, los tres juntos me parecen una persona involucrada en el mundo sobrenatural intentando, y apenas pasando, por encajar con la gente normal. Siendo así. Te creo. He dicho. Cree lo que quieras, preguntaste y te di mis respuestas. Espera, ¿qué?
Se interrumpió, el tono distante y aireado que usaba bajó a algo más sencillo y normal mientras parpadeaba confundido y ladeaba la cabeza. ¿De verdad me crees? Asentí. Casi seguro que intentaba engañarme con la confesión. Los otros estudiantes probablemente habrían descartado su afirmación y lo habrían etiquetado mentalmente como un chuuni atlético o algo así, pero estoy bastante seguro de que es alguien que ha vivido en un mundo completamente distinto a la gente normal, ya sea literal o metafóricamente. No tengo duda de que, sea o no sincero sobre ser un ninja en concreto, desde luego no es un humano normal. En ese caso, muy bien podría ser un ninja. Vaya. Se rascó la nuca otra vez. ¿Algún tipo de tic nervioso, quizá? No sé qué hacer a partir de aquí, ese truco suele funcionar mejor en las películas. Lo sabía. Le pillé el doble farol. Solo quedaba una pregunta. ¿Está implicado en lo sobrenatural o es un ninja común y corriente? Me reí mentalmente. Ninjas mundanos. Sin embargo, no dejé que nada se notara en mi cara, no era bueno dejar mi imagen delante del nuevo alumno. Eso, y que es divertido poner a la gente a la defensiva. Es una de las razones por las que prefiero ser tan directo y directo cuando hablo. Con calma volví a colocar el palo de tango vacío en mi caja de bento y me levanté de mi perchero en el saliente, luego salté los 4 metros más o menos hasta el tejado de grava, aterrizando yo apenas con un sonido. No era tan silencioso como probablemente podría, pero sería casi imposible para la mayoría de la gente normal hacerlo. Ni siquiera doblé las rodillas más que un poco en el descansillo, aunque bajé un piso entero abajo. Empecé a acercarme para que pudiéramos hablar a una distancia más conveniente. Lo oía perfectamente desde mi sitio anterior, pero noté que tuvo que esforzarse un poco para oírme antes, y no quería hablar más alto. Eso iría en contra de la imagen que me he creado. ¿Tienes magia ninja como en las historias? Le pregunté ladeando la cabeza. Me esforcé en no reconocer lo absurdo de mi propia hazaña. Fue una actuación intencionada. Si le mostrara que yo no soy un humano normal, dejando claro que él y su posible clan no eran los únicos superhumanos en Japón, sin revelar explícitamente el lado más sobrenatural, estaría más dispuesto a confirmar o negar la existencia de la magia ninja en lugar de ocultarla de una amenaza potencial o de un normal. Me detuve a 1 metro de él. Tuve que mirar hacia arriba para mirarle a los ojos, pero no tanto como de costumbre. Era un poco bajo para ser un chico de nuestra edad. No, no realmente. Respondió negando con la cabeza. La mayoría de lo que puedo hacer es control corporal y concentración mental. Cosas como parkour y free running, cuerpo a cuerpo, lanzamiento de armas, movimiento sigiloso, y demás. Bueno, eso respondió a eso. Probablemente sería un gran peón si le ofrecieran un lugar en una nobleza, pero Rías priorizaría a un usuario de Sacred Gear, como sospechaba yo. Hace tiempo que no puedo hacer ninjutsu. Continuó con las manos levantadas en un encogimiento de hombros, captando mi atención. Si hubiera tenido las otras orejas fuera de la pista, las habría visto moverse para ponerse firmes. Me hice bastante daño en una pelea y casi muero. Obviamente sobreviví y me recuperé, señaló su cuerpo con una sonrisa irónica ante la afirmación, pero no pude recuperarme del todo y perdí mis otras habilidades en el proceso. Hice un pequeño sonido de tarareo en señal de reconocimiento. Eso sí que era interesante. Así que en algún momento tuvo habilidades, ninjutsu, que probablemente podrían considerarse magia de algún tipo. Cuánto sabía sobre el resto del mundo sobrenatural seguía siendo una duda, pero al menos era consciente de que existía en cierta medida. Y si era una lesión permanente que le quitaba el ninjutsu, pero parecía perfectamente sano físicamente, ¿significaba eso que era un órgano interno único dañado, una herida espiritual o algo completamente distinto a una maldición que causaba su problema? Sin saber más sobre cómo se usaba el ninjutsu, no tenía forma de saber si recuperaría esas habilidades aunque Rías le ofreciera un lugar en nuestro grupo. Bueno. Le contaba sobre él y ella o le ofrecía un puesto o no, y él lo aceptaba o no, y eso era todo. No hace falta que me esfuerce en reclutarlo sin que ella siquiera sepa que existe. ¿Y tú, Touhou? Cambió el peso para apoyarse en un pie y metió una mano en el bolsillo. ¿Tienes algo como, magia de chica mágica o algo así? ¿Algún hechizo para mejorar el cuerpo o reforzar la magia? Su mano libre me señaló suavemente. Tu pequeño espectáculo allí debería haberte forzado los tendones con la forma en que aterrizaste, pero no vi ninguna señal de tensión o dolor en tus piernas cuando viniste aquí súper casual. Tu cuerpo parece más resistente de lo que la biología humana debería permitir. Me burlé por dentro. Yo, siguiendo los pasos del Leviatán. Ese sería el día.
Sin embargo, fue mucho más perspicaz de lo que esperaba. Poder leer la tensión muscular tan casualmente que ni siquiera me di cuenta de que miraba. Quizá es algo que entrenó como niña. Negué con la cabeza ante el resto de su pregunta. No fue un hechizo ni nada. Otra cosa. No soy una chica mágica. Entrecerró los ojos y se frotó la barbilla con la mano. De repente se detuvo y chasqueó los dedos antes de señalarme. Experimento secreto del gobierno japonés con un supersoldado infantil. No. Joder, jaja. Réplica instantánea. Se rió. Bueno, si no fue un hechizo o refuerzo mágico, y no fue algún medicamento o procedimiento secreto del gobierno, no se me ocurren muchas otras posibilidades. No puede ser una técnica corporal, sé con certeza que la forma en que colocaste los pies al aterrizar sin absorber el impacto debería haber hecho daño. Si solo hubiera algo que pudiera decir que aprendí durante mi retiro forzado y temprano como niña, sería biología humana con un enfoque en biomecánica. Yo vi que sus ojos se posaban en mi pelo por un momento. Se detuvo con la boca abierta a mitad de frase, antes de entrecerrar los ojos pensativo y girarse para mirar más allá de la barandilla hacia el resto del campus. ¿Eh? ¿Podría eso? No, eso no tiene sentido, a menos que... Definitivamente no es eso, pero quizá algo parecido. Murmuró para sí mismo con la mano tapándose la boca. Él la bajó y me miró de nuevo. Incliné la cabeza. Ah, Touhou-chan. ¿Tienes algún padre no humano? Vaya, no esperaba que llegara a esa respuesta tan rápido, dado lo inconsciente que parecía respecto al mundo sobrenatural más amplio fuera de su propia comunidad ninja. Me pregunto qué fue lo que le llevó a esa conclusión en mi pelo. Aún así, asentí. Soy parte demonio. No mentí, simplemente omití el hecho de que ninguno de mis padres era un demonio, a pesar de que esa era la implicación de mi respuesta. Chasqueó los dedos de nuevo. Eso lo bastará. Los no humanos y los híbridos tienden a tener una biología más eficiente que los humanos si el híbrido en cuestión sobrevive hasta la edad adulta. No conozco a los Dewirs, pero el término me suena. ¿Son algún tipo de demonio o especie yokai? Solo tropezó un poco con la palabra. Prefería usar el inglés débil en lugar del más común Akuma entre los hablantes de japonés, porque Akuma implicaba maldad genuina de una forma que el idioma inglés no cabía en una sola palabra. Solo me sorprendió un poco que no supiera el término. Aunque no tan comunes como en Occidente, el inglés y el cristianismo seguían siendo relativamente comunes en la cultura japonesa. Incluso tenemos una iglesia aquí en la ciudad, aunque lleva un par de años abandonada. Lo que más me sorprendió fue su aparente familiaridad con los no humanos, sin conocer posiblemente el grupo más conocido, véase, infame, de ellos. Negué con la cabeza. Más o menos. La verdad es que no. Los demonios son descendientes de Lucifer, el primer ángel que cayó de la gracia del dios abrahámico. A veces diablo y demonio se usan indistintamente, pero no son lo mismo. ¿Dios abrahámico? Aclaré. El dios cristiano. Con mayúscula, Dios del cielo. Puso una expresión de comprensión. Oh, ¿cómo ese tal de Juses Chaps? ¿Qué? Resistí la tentación de mostrar mi desconcierto y en su lugar asentí, sin molestarme en corregirle. Nunca sabrá lo tonto que sonó en ese momento. Empezó a hablar de algunas cosas relacionadas con la cultura y la religión que había leído en un intento de adaptarse a la sociedad normal que no entendía, haciendo comentarios sobre cómo tal o cual historia en tal o cual mitología no tenía sentido para él por tal o cual razón. Podría haberle dicho que al menos la mitad eran solo historias que los primeros humanos inventaron para explicar cosas que creían haber visto, pero eso requeriría hablar, así que en su lugar le dejé divagar un rato. Cuando mencionó lo graciosas y raras que le parecían las representaciones de algunos yokai, específicamente Kappa, tomé un papel más activo en la conversación, teniendo en cuenta que uno de mis raperos favoritos era un Kappa. Quizá estaba siendo poco caritativo por lo poco que presté atención antes de que aparecieran los yokai, pero me sentí justificado considerando que había mezclado como el 90% de las historias que leía, intercambiando todos los detalles. Quizá fue culpa mía. Quizá no debería haber esperado que algún tipo raro de la sociedad ninja oculta se mantuviera al día con el conocimiento común moderno. No es como si los misioneros cristianos tuvieran ningún impacto en el pueblo japonés hace cientos de años ni nada por el estilo. De nada. Cuando mencioné a Salamander Tomita, el rapero Kappa, me preguntó qué tipo de música me gustaba más. Comentó de pasada que a él no le interesaba mucho la música, pero era amigo de otro ninja al que le gustaba rapear libremente en mitad de una batalla, así que quería escuchar otra perspectiva sobre su atractivo.
Le expliqué que para mí se trataba de la historia, la emoción y la energía, que una canción necesita al menos dos de esas tres para que coincidan para ser buena. Pude notar que solo entendía un poco a qué me refería con eso, y que principalmente preguntaba por qué se dio cuenta de que era un tema que me interesaba, así que decidí avanzar con la conversación. De todas formas, me tocaba a mí hacer una o dos preguntas. ¿Has mencionado yokai y demonios? ¿Has conocido a alguno antes? Se encogió de hombros. ¿Más o menos? Cuando no dio más detalles, seguí mirándole sin expresión. Él le devolvió la mirada. Incliné la cabeza. Mi estrategia dio resultado, con él sometiéndose a la batalla de voluntades. Quiero decir, es difícil de explicar, tartamudeó mientras se frotaba la nuca otra vez, confirmando que era un hábito nervioso. Mi hogar conocía a 9 criaturas inmortales particularmente poderosas y peligrosas a las que llamábamos demonios, algunas de ellas encajaban con las descripciones de ciertos yokai, pero en realidad no son ninguna de las dos cosas. Por ejemplo, uno de los 9 era un necómata de 2 colas en llamas. Otro es uno de mis amigos más cercanos, y es un zorro de 9 colas. No pude evitar que se me abrieran los ojos al mencionar que un zorro de 9 colas era su amigo. Aunque es cierto que no todos son increíblemente poderosos, ya que existen algunas líneas de la familia Kitsune donde cada recién nacido tiene 9 colas desde el principio, los adultos siempre se dice que son al menos iguales a un demonio de clase Ultimate. Eso no quiere decir que todos fueran tan fuertes como la élite de la clase Ultimate como los Satans, porque no lo son. Las clases, cuando eran juzgadas por el poder en lugar de por el estatus político, no eran lineales. Hay más brecha entre los demonios de clase Ultimate más débiles y los Satans que entre un humano base y una clase Ultimate, pero eso no cambia que la clase Ultimate no es un listón muy bajo. Continuó. Pero como he dicho, en realidad no son yokai. Se encogió de hombros. Hasta donde yo sabía, los avistamientos de yokai en casa eran básicamente siempre supersticiones civiles causadas por ninjas tipo invocador y el raro demonio verdadero. Que confirmes que existen con ese tal salamandra es territorio nuevo para mí. Habría preguntado más como qué eran esos seres si no eran yokai, o quizá cómo era amigo de un kyuubi, pero de repente Naruto sacó el móvil del bolsillo y puso una mueca. Mierda, la pausa para comer está a punto de terminar. Probablemente deberíamos volver a clase. Suspiró casi me dan ganas de hacer morros. En cambio, simplemente asentí en silencio. Debió de ver a través de mi reticencia a terminar la conversación, porque me sonrió con esa expresión de zorro entrecerrado. Bueno, a pesar del comienzo incómodo, fue bastante guay hablar contigo. Eres la primera persona que conozco en casi un año con habilidades sobrehumanas. Empezaba a pensar que no había nadie como nosotros en el mundo hasta hoy, así que gracias por ser sincero conmigo. Deberíamos quedar otra vez algún día, ¿sabes? Asentí una vez. Todavía tenía curiosidad por estos llamados no yokai, y como toda una sociedad ninja podía permanecer oculta del resto de lo sobrenatural aparentemente por accidente. Dicho esto, volvimos a la escalera de acceso a la azotea, él abrió la puerta para entrar y yo salté de nuevo al nivel superior para recoger mis cosas. Pero cuando volví a estar solo en la azotea, tuve que preguntarme para mí mismo, si era tan bueno luchando como su entrenamiento parecía sugerir sin acceso a poderes ninja, ¿qué tan fuerte era con ellos?